Hola, esto es Conecta Ideas, el espacio para entender el presente y adaptarnos juntos a un mundo que cambia sin parar. Soy Héctor Delgado Paniagua junto a Samuel Jarquín. Comenzamos. Hoy hablaremos de la arquitectura nuestra de cada día. Nos acompaña Martín Majewski en nuestro episodio Entre concreto y memoria, la arquitectura moderna en Nicaragua. Martín es arquitecto con amplia trayectoria académica y profesional, especializado en gestión urbana, medio ambiente, reducción de riesgo de desastres y mejoramiento del hábitat popular. Ha complementado su formación con estudios de posgrado en adaptación al cambio climático, desarrollo urbano y gestión curricular. Tiene una maestría en gestión urbana y otra en educación de los aprendizajes. Es catedrático universitario y conferencista en temas de teoría e historia de la arquitectura, composición arquitectónica y urbanismo, combinando la docencia con la investigación. Como investigador, ha sido coautor de un cuaderno de investigación que documenta el contexto arquitectónico demolido tras el terremoto de 1972 en Managua y de la obra colectiva Arquitecturas Modernas de Centroamérica, publicada en 2024. En este episodio de Conecta Ideas exploramos qué fue y qué sigue siendo la arquitectura moderna en Nicaragua. Bienvenido Martín a Conecta Ideas. Muy agradecidos por esta oportunidad que me brindan a todo el equipo de Conecta Ideas. Estamos aquí para compartir un poco sobre la historia de la arquitectura nicaragüense. Vamos a hablar de un periodo en específico, la arquitectura moderna. ¿Qué se entiende por arquitectura moderna, primero? Bueno, en este sentido, la arquitectura moderna es un momento que incide prácticamente en todo a nivel mundial. Nace con los planteamientos de un arquitecto francés, Le Corbusier, que habla de 5 elementos que iban a cambiar de alguna manera pues la arquitectura habitacional en su momento y luego pues el diseño de los demás edificios de los diferentes tipos que conocemos. Y en este sentido, eso aproximadamente va a cumplir ya un siglo. Pues en 1926, pues él da a conocer estos 5 principios, que son los que de alguna manera, pues, arquitectos de los diferentes países europeos, Estados Unidos y en este caso también América Latina, comienzan a darle su estilo propio. ¿Y cuáles son estos 5 principios? Mira, en términos conceptuales podemos hablar de la planta libre, podemos hablar de edificios sobre pilotes o columnas, vamos a hablar también de las ventanas corridas, paredes planas y en este sentido lo último, pues que todavía sigue siendo innovador, terrazas en el techo. Entonces a esto le sumamos el uso del concreto armado, pues que hace un siglo prácticamente pues era novedad, pues, y sobre todo en América Latina. Ahora bien, la arquitectura moderna pues va a tener su impacto primeramente en Europa. Posterior a la guerra mundial ya en los Estados Unidos pues ya hay mucha fuerza en ello y en este caso en América Latina se comienzan a ver ya los primeros edificios de la arquitectura moderna pues alrededor de los años 50 pues. Y eso lo vamos a ver en todas las capitales y en las ciudades principales pues de cada país y nosotros pues no somos la excepción. Eso desde el punto de vista general. Pero, ¿cómo definimos la arquitectura Sí. moderna en Nicaragua y en qué momento histórico tomó fuerza? En el caso nicaragüense no podemos hablar de una definición muy concreto, pero sí podemos hablar de algunas características pues esenciales que vamos a tener por acá. Una de ellas es en este caso obras construidas en concreto reforzado. O sea, aquí tenemos que hablar de que vamos a tener desde los años 40 la cementera Canal y en este sentido pues había producción de cemento que facilitaba esto, por un lado. Por el otro, la búsqueda de la integración climática con elementos de protección solar. Estos son los llamados brisolets, que son elementos salientes de concreto pues, que se construían para proteger, en este caso, la entrada del sol. Por otro lado, también la ventilación cruzada, por el uso también de grillé decorativo, ladrillo decorativo, como se le conoce popularmente en este tipo de vivienda. Eso lo vamos a ver en algún momento en iglesia, lo vamos a ver en vivienda. Un elemento en términos de la forma, cómo se reconoce, por ejemplo, columnas de sección circular. Si uno mira una columna de sección circular en un edificio anterior al terremoto del 72,
es de alguna manera influencia de la arquitectura moderna. También vamos a encontrar fachadas que van a tener elementos verticales, horizontales de manera paralela, ¿verdad? Eso da una característica. También, bueno, el uso de las ventanas, entonces, pues el uso de la persiana, por ejemplo, fue muy usual, pues, en edificios y viviendas. Entonces, eso sería en principio. Ahora bien, en términos históricos, en Nicaragua surge con el llamado boom del algodón en los años 50. Entonces, ¿qué pasa? El capital algodonero pues comienza a crecer y de alguna manera ya en los años 60 pues vamos a ver ya las primeras grandes construcciones. No antes pues surgen algunas propuestas en los años 50. Entonces las que llegan hasta nuestros días es prácticamente esa gran arquitectura moderna de la década del 60, específicamente a finales de los años 60, en donde vamos a tener nuestra obra máxima del Teatro Rubén Darío en el año 69. Vamos a tener el Hotel Crown Plaza, antiguo Intercontinental, del año 69. Del año 70, el actual edificio Benjamín Celedón, antiguo Banco Central. Podemos decir que estos son realmente pues como los grandes referentes, pues que si los menciono, pues creo que todo el auditorio pues lo puede entender, pues lo puede reconocer. La arquitectura moderna empieza a aparecer en arquitectura Ajá. comercial. ¿En qué tipo de edificios se pueden, qué tipología de edificios? Sí, ¿en qué tipología? Bien, prácticamente aparece en dos vías. Bueno, aquí tengo que comentar también una cuestión lamentable para el patrimonio moderno, pues como lo podemos decir en estos momentos, el terremoto de 1972. Entonces, ¿qué pasa? Con el terremoto de Managua, prácticamente se pierde todo lo construido en arquitectura moderna sobre el centro de Managua. Pues ya recordaremos todos que el terremoto afecta el área central y obviamente pues las calles o las arterias principales pues que tenían establecimientos comerciales, que tenían vivienda, muchas de ellas pues construidas en este caso en arquitectura moderna se pierden pues por la política de aquel momento pues de demoler la ciudad. Lamentablemente pues es un hecho adverso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que a nosotros llega en este momento son esos edificios que les mencionaba, pues el teatro sobrevive pues por el desarrollo prácticamente de la gestión de construcción, ¿verdad? De primera calidad. Igualmente el edificio Benjamín Celedón llega hasta nuestros días. También el Hotel Crown Plaza llega hasta nuestros días. Pero lamentablemente alrededor de esta Managua, en donde hoy podemos decir está el Parque Luis Alfonso Velázquez, vamos a encontrar el gimnasio Alexis Argüello, vamos a encontrar la Cancillería de la República. Todo esto, pues, en toda esta zona, en todas estas manzanas, había arquitectura moderna que fue demolida, pues, post terremoto. ¿Cómo respondía la arquitectura moderna al clima, al paisaje y Uh-huh. la cultura nicaragüense? En cuanto a las características climáticas, pues vamos a tener el hecho de los llamados brisoleos. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el antiguo hospital militar. Tal vez se han pasado y reconocen ahí esos elementos de protección solar que se le llama, pues, en términos ya de diseño. Entonces, esto caracteriza y estos elementos estaban también en muchas de estas construcciones que desaparecieron. Un ejemplo se me viene a la memoria es en el Parque Solotlán Managua, en el Malecón de Managua, en donde podemos encontrar la maqueta de la Avenida Roosevelt. Entonces, acá en esa maqueta podemos encontrar algunos de esos objetos, ¿verdad?, de la arquitectura moderna que nos pueden llamar a la memoria, pues, sobre el estilo y características. Por otro lado, también vamos a tener algunos edificios, pues, de carácter emblemáticos en cada una de nuestras ciudades cabecera departamental, pero acá pues hay que tomar en cuenta pues el desarrollo socioeconómico pues que tenían estas ciudades digamos, ya en la década del 60 pues, dentro realmente pues de la producción, por decirlo así. Pues entonces, en aquel momento era reemplazar la arquitectura colonial, la arquitectura ecléctica o neoclásica por estas paredes lisas, por estos ventanales, este uso de ladrillo decorativo y la integración también de áreas jardinadas, que estas áreas también eran una parte de esa protección al viento, al sol, ¿verdad? Y refrescaban de alguna manera pues el interior de los edificios. Podría decirse que hay una diferencia de la arquitectura
a diferencia de otros países, porque aquí el clima es tropical. Sí, en este sentido, la arquitectura moderna también desarrolla o también se le va a reconocer posteriormente como la llamada arquitectura internacional. Entonces, en términos de crítica se dice, bueno, un edificio que pongo en San José va a ser parecido a otro que ponga en Managua y el que ponga en Managua el que esté en San Salvador. Puede ser que sí en lo general. Sin embargo, van a haber algunos elementos pues muy tenues, como el respeto, por ejemplo, de la integración al clima, pues o sea, lo que hablábamos, ventilación cruzada, soleamiento, como elementos característicos, y esto es lo que da ese sello. Ahora, no tanto acá se desarrolló, pero por ejemplo, en Ciudad Guatemala vamos a tener edificios que integran, en este caso, obra plástica monumental dentro de la fachada de sus edificios modernos. Pues aquí, pues no, tal vez hubo uno que otro, pero se lo llevó el terremoto, pues, y la memoria lo olvidó. Tuvo ese elemento arquitectónico, pues, tipo mural, pues, como también lo podemos encontrar en Ciudad de México, pues, con alguna obra. Entonces, esos son otros elementos distintivos de la arquitectura moderna acá. Martín, ¿qué casos o edificios emblemáticos ilustran mejor este periodo en diferentes departamentos de Nicaragua? Bien, en este sentido es válida la pregunta porque pues en algún momento uno se inspira en Managua, pero realmente en las diferentes cabeceras departamentales donde vamos a tener algunos de buenos exponentes, se da por el desarrollo que estos tienen en la década del 60. Entonces voy a comenzar un poco mencionando la región del Caribe Sur hacia el Pacífico, dando en este caso un recorrido pues por las tres regiones del país. Entonces comienzo en este caso con Bluefield. Aquí se destaca, por ejemplo, la alcaldía municipal de Bluefield y vamos a tener el ejemplo de la Catedral Católica de Nuestra Señora del Rosario. Este destaca porque va a tener un ladrillo decorativo que, pues, para las condiciones climáticas del lugar, pues, va a ser una ventilación cruzada que va a refrescar el auditorio en su momento. Luego vamos a tener la Catedral Católica también de Nuestra Señora de la Asunción en Huigalpa, que igualmente tiene ese mismo concepto del uso de ladrillo decorativo. En este caso es un diseño especial que semeja a un Cristo y en este sentido también está realmente desarrollada bajo esa lógica del llamado confort climático. Vamos a tener tres buenos ejemplos interesantes, pues en este caso en Matagalpa. El primero es la alcaldía municipal, diseñada pues a finales de los años 50. Luego vamos a tener la actual Biblioteca Municipal General Miguel Ángel Ortiz, que en su momento fue la antigua sede del Banco Central, que en este momento pues tiene un jenízaro en su fachada, que es emblemático pues dentro de la memoria de los matagalpinos. Un edificio muy interesante, en este caso es el edificio de acceso del Instituto Nacional del Norte, el Liceo Picado. Insisto en el concepto de acceso porque hoy por hoy pues el instituto ha crecido pues en el tiempo. Sin embargo, este edificio está diseñado bajo esa concepción de la arquitectura moderna propia de los años 50. Vamos a tener un ejemplo muy interesante de esta arquitectura que integra elementos escultóricos y en este caso es la Torre del Reloj de Somoto. Prácticamente es única en el país. Vamos a tener otro reloj, en este caso Art Deco en Diriamba. Sin embargo, pues el de Somoto expresa pues este sentimiento de la arquitectura moderna muy interesante. En el caso de Jinotepe, pues vamos a tener la alcaldía municipal de Jinotepe. Ahí es un edificio multifuncional. Funcionó una biblioteca, funcionaba realmente Correos de Nicaragua, hoy funciona un Claro, entonces ha tenido diferentes funciones, pero es ese edificio de carácter municipal, también muy característico de algunas ciudades. Vamos a tener también la iglesia del Calvario. Esa está localizada en la Panamericana que cruza Jinotepe. También en el caso de Granada vamos a destacar el pabellón de las aulas del Colegio Salesiano San Juan Bosco. Realmente esas aulas están escondidas, pues uno tiene que visitar la iglesia San Juan Bosco para ver las aulas y se da cuenta ahí de ese concepto de la arquitectura sobre pilotes. Entonces, en este sentido, pues son esos exponentes. Granada tenía también buenas obras o obras muy interesantes de arquitectura moderna, pero estas fueron de alguna manera desclasadas o no desaparecieron, sus fachadas se reconvirtieron
Y en este sentido, pues un ejemplo es el llamado Hotel Alhambra, pues que era arquitectura moderna con su brisole, sus columnas de sección circular y todo, pero se construyó realmente pues toda una fachada colonial, pues. Estos elementos coloniales, pues ya en el argot arquitectónico se le llaman falsos históricos, pues como crear ese efecto Disneylandia, pues. Pero a cada versión, en este caso, pues de nuestros contextos latinos, ¿sí? Interesante, ¿no? Que nuestras ciudades coloniales han estado dañando el patrimonio Sí, arquitectónico moderno. exactamente, sí. En el caso de León, vamos a destacar el mercado municipal de León, que en este sentido su planta funcional conserva esos elementos de la gran modernidad. Sin embargo, su fachada fue transformada pues con elementos de arquitectura colonial, si no mal recuerdo, en el año 2019 se dio ese proyecto que la fachada prácticamente pues se ajustó pues a un concepto colonial. Vamos a tener también el edificio del actual Auditorio Ruiz Ayesta de la UNAM León. Y en este sentido, el auditorio pues conserva en algún momento la placa plegada que lo conforma, ¿verdad? Esa losa inclinada en sección serrucho, podemos decir. Y el acceso al edificio prácticamente va a estar sobre pilotes, un poco simulando esa arquitectura que mencionábamos que va a caracterizar en Europa a la arquitectura moderna. Y posterior vamos a tener la sede del Banpro en la Recolección también. Una serie de arcadas que con un acento muy geométrico que da pauta pues a esas características de la modernidad. Martín, bueno, vos sabes que yo soy de León y había comentarios polémicos, ¿no? De que la arquitectura moderna vino a dañar el patrimonio colonial. Muchas casas Sí, coloniales fueron reemplazadas en pleno sí, centro. El caso del exactamente. edificio de Ruiz Ayestas, de Ciencias Básicas, ubicado frente a la iglesia de la Merced. Sí. ¿Qué comentario tenés sobre, desde el punto de vista patrimonial? Sí, bueno, miren, ¿qué pasa? El moderno, cuando se da la arquitectura moderna, es reemplazar, es la misma palabra lo indica, el moderno. Por eso hay que tener mucho cuidado en arquitectura de hablar de lo moderno. Si queremos hablar de arquitectura contemporánea, pues es contemporánea, la actual, la que se hace hoy o la que se hace pues desde el 2000, por decir algo. Pero decir que la arquitectura de hoy es moderna no porque se asocia a los principios anteriores. Entonces, bien, ¿qué pasa? Hablábamos de ciudades coloniales. En aquel momento, en América Latina iba a estar el llamado concepto desarrollista, que fue una tendencia ideológica que se dictó desde los Estados Unidos bajo el concepto de la Alianza para el Progreso. Y entonces un poco el desarrollo de las ciudades se iba a marcar en botar lo viejo y construir lo nuevo. ¿Qué era lo nuevo? La arquitectura moderna. ¿Qué era lo viejo? El patrimonio colonial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a tener una división. Pues entonces, alguna gente de los grupos de capital decía, bueno, vamos a votar nuestros edificios coloniales, eso ya es viejo, eso es feo, y vamos a hacer lo moderno, pues. Y entonces comenzaban a integrar. Lo mismo pasó también, pues, como con algunos equipamientos urbanos, pues ya en estos centros históricos, pues. Ahora, no había en los años 60 esa conciencia de patrimonio que tenemos ahora. Esa conciencia surge prácticamente con un encuentro en Venecia en 1972, que es promovido por la UNESCO y todo eso, y a partir de ahí se comienza a hacer, desde la experiencia veneciana, esas primeras reflexiones de la escuela, de alguna manera ya patrimonial, del ver el patrimonio arquitectónico. Hoy por hoy, ver 2025, podemos decir que hay un movimiento que en este sentido, pues yo abogo por él, ¿verdad? Tanto también pues por los movimientos que tienen que ver con la arquitectura colonial, pero existe todo un movimiento de resguardo de la arquitectura moderna. Entonces, la arquitectura moderna de la que les estoy hablando en los años 60 debe de merecer prácticamente un resguardo y un cuidado. Cosa pues que a veces nos olvidamos, y en el caso de León pues es interesante pues que se revertió, que se tendría que haber tal vez mantenido el mercado igual, pero bueno, se le dio esa fachada para integrarlo con la catedral. Pues son esas medidas de actuación que se toman. Sin embargo, pues hay que ese es proteger en el caso del mercado. del mercado, sí, del mercado.
Sí, eso casualmente te iba a preguntar Ajá. sobre esta valorización de la arquitectura moderna como patrimonio. Estamos Sí, hablando de que ya va a ser prácticamente un siglo del exactamente. inicio de la arquitectura Sí, moderna y un periodo histórico importante para cada uno de los países. Yo sí, le sí, comentaba a Samuel sí. que la arquitectura moderna tenía esa connotación de la visión de progreso y el esfuerzo de cada país Exactamente en así la es. modernidad. Y Sí. realmente la arquitectura moderna en Nicaragua, el boom algodonero de la Ujú. bonanza económica, y por eso también León y Chinandega tenían algunos elementos de arquitectura moderna, ¿no? Que Exactamente. eran la zona algodonera. Exactamente. Y ahí pues quería sacar a colación el hecho de que, bien lo decías, vamos a tener en ciudades como, iba a citar el ejemplo de Granada, que porque es la calle, la calle Real de Jalteba. Si uno cruza la calle o camina en la calle Real de Jalteba, va a ver una arquitectura colonial, neoclásica, tal vez algún elemento Art Nouveau, pero de pronto hay un corte ¡bup! Y hay una vivienda moderna. Va caminando, colonial, y otro arquitectura. Lo mismo va a suceder en León. Yo he visto los ejemplos, no preciso ya el nombre de las calles. Ahí es donde pues hacemos la reflexión. Si tuvieran nuestras calles nombre, pues todas, pues fuera más fácil el asunto. Y lo vamos a encontrar en Chinandega en algún momento, lo vamos a encontrar en Masaya en algún momento, en donde uno va viendo esa manzana con estructura de taquezal, con estructura de adobe, y ¡boom! Aparece una obra moderna, pintada en blanco, en algún momento ya remozada, porque también, lamentablemente, esta arquitectura moderna colonial, pues ya ha sido remozada. En algún momento, buenos resultados, en otros, unos resultados, pues muy, muy tristes, pues que nada que ver, pues, con la obra original. Sin embargo, pues va a ser esa característica, los centros pues de las principales ciudades, porque como decíamos, pues esta arquitectura moderna iba a representar prácticamente pues como el progreso de las familias, de los capitales familiares, de alguna manera, pues en este sentido. Uno de los aprendizajes es de alguna manera que con el proyecto moderno pues se integra una lógica de crecimiento de las ciudades. Pues entonces, en el caso de América Latina, en el caso pues, de Managua, surgen los primeros planes urbanos, el plan urbano de la Gran Managua de los años 50 y la idea, el mismo plan, en su interior tiene unos gráficos donde explica cómo se va a ir transformando la ciudad. De esos esquemas neoclásicos o coloniales a una ciudad con esos edificios modernos integrados, pues como lo podemos ver en algún momento en León o en este caso en Granada. Pues. Entonces, el proceso de gestión del proyecto, también uno de los aprendizajes que la arquitectura moderna pues nos enseñó pues, al gremio, en este caso, a diseñar bajo esas lógicas del gran proyecto de construcción. Y un ejemplo de esto es el hecho de que, por ejemplo, en el diseño del Teatro Nacional Rubén Darío, pues participaron expertos norteamericanos, en donde hicieron lógica estructural, en donde hicieron, en este caso, la acústica, en fin, pues muchos elementos. A eso se le suma también la formación pues de nuestros profesionales, tanto en ingeniería como en arquitectura. Lo mismo también en el antiguo Banco de América, actual edificio Benjamín Celedón, en donde no colapsó, o sea, es el edificio más alto en Managua. Aquí podemos ver realmente la preponderancia o la importancia de la arquitectura moderna que bajo ese concepto de la modernidad aún conservamos que el edificio más alto de Managua se inauguró en el año 70, pues, que es el Banco de América, actual edificio Benjamín Celedón, que es parte, para los que no conocen, de lo que sería el complejo de la Asamblea Nacional, pues. La Asamblea Nacional está, el gran auditorio, pues lo comparte el edificio del Banco Central hecho en clave Art Deco. Luego, frente a él estaba el Banco Central de Nicaragua, que es un edificio de 1962, que es donde en algún momento estuvo la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional ubicada, y este edificio se demolió a mediados de los años 80 porque tenía graves daños estructurales, solo quedó prácticamente, si no mal recuerdo, de 5 plantas, pues, después de ser el segundo más alto de la ciudad. Y enfrente, pues, a él, pues, tenía, pues, el antiguo Banco de América, pues, el edificio Benjamín Celedón, y estos tres edificios, pues, son prácticamente el gran complejo de lo que sería pues la Asamblea Nacional pues en el centro de Managua. Entonces estamos hablando de esos grandes edificios emblemáticos. Lo otro es evidencia una libertad compositiva, en este caso como un acto innovador, pues o sea, se rompía de lo neoclásico, de lo colonial,
del adobe y del taquezal a construir realmente en concreto reforzado, con paredes acristaladas. El concreto hace gran gala. Ese, por ejemplo, esa magnificencia de la gran obra moderna lo podemos ver en el actual edificio del Ministerio del Interior, en las inmediaciones del área central de Managua, en donde se muestra una ventanería que es prefabricada, muy característico, en este caso el material prefabricado en esta arquitectura. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es la iglesia de Santo Domingo en Managua. O sea, es un lugar que a mí personalmente me hubiese gustado conocer en los 70 para haber conocido el entorno y cómo contrastaba, porque realmente es un edificio muy bello. Realmente ahí podríamos decir de que el terremoto tal vez le hizo un favor, pues por decirlo así, en el sentido de que la dejó visibilizada, porque realmente el contexto era, o sea, el centro de Managua era muy parecido a lo que vamos a encontrar en el centro de Granada o en el centro de León. Entonces ahora imagínense realmente fachadas neoclásicas o fachadas coloniales y rompe la arquitectura de Santo Domingo. En este sentido, aquí vamos a decir el uso de la cáscara, en este caso como un elemento que es ese techito que uno le mira en forma de ola, ¿verdad? La cáscara de concreto que cubre grandes claros. El greyé, de nuevo volvemos a ese elemento decorativo, del bloque decorativo. Prácticamente vamos a tener como varias formas de bloque decorativo, que es lo que de alguna manera se podría visitar para sentir un poco el frescor, ¿verdad? Que a pesar que esté en el centro de Managua, va a ser una iglesia fresca, pues. Además, como es iglesia y en su interior, pues vamos a tener el retablo, pues, de uno de nuestros grandes escultores, pues, en este caso, del Cristo sobre Managua. Conserva no en el exterior, sino en el interior. Eso es otra característica. Y el otro elemento es que junto a la iglesia vamos a tener el Colegio Loyola también, que va a ser un edificio de 3 plantas, que de alguna manera, pues por los crecimientos que ha tenido post terremoto, pues tal vez hay un área cercada, ya no se mira desde la dupla tanto así. Son una de las grandes obras también emblemáticas de Managua. Lo que pasa es que me inspiro en Managua y tenemos ejemplos, pues de alguna manera, buenos ejemplos en todo el país. Sí, y personalmente un ejemplo, el edificio de Ruiz Ayestas, de Ciencias Básicas de Donald León, sí. que ese contraste con la iglesia, lo mencionaba anteriormente, esa cuadra siempre desde pequeño me ha gustado, o sea, siempre ha sido una cosa que ese edificio llama mucho la atención. Sí, contrasta, realmente rompe, pues si uno pues llega de primas, yo me acuerdo cuando yo visité como estudiante de arquitectura León, me llamaba la atención porque ya digo, de una ciudad de pronto ese edificio rompe todo. Hace poco anduve, pues lo visité el auditorio, está transformado, ¿verdad? Hay una actualización, podemos decir, y pues ya se miran algunos elementos de esa modernidad, pero el acceso se mantiene siempre, pues, y da ese sello, pues. Entonces, ni más ni menos, ese mismo efecto lo daba la iglesia de Santo Domingo en el centro de Managua, pues, porque realmente ocupa toda una manzana. En los años 30 hubo toda una campaña por la alcaldía de aquel momento, que se llamaba Distrito Nacional, de hacer unos parques frente a cada una de las iglesias emblemáticas del centro de Managua. Y en este sentido, pues se conserva todavía el parque, que es el estilo Art Deco. El Art Deco es prácticamente el movimiento que antecede al moderno aquí en América Latina. De alguna manera, pues surge también en Francia, pero tiene gran influencia en los Estados Unidos, pues, y producto de esos intercambios, pues, culturales entre Estados Unidos y Latinoamérica, tuvo mucho auge en los años 30, 40, inclusive una parte del 50, pero prácticamente es la gran arquitectura bisagra, pues, porque el moderno, pues, llama ya más al juego prácticamente de que los volúmenes van jugando con la luz, con la sombra, con el viento, ¿verdad? Como elemento, y a eso le integramos áreas de jardines, pues, y todos estos elementos. Es interesante cómo la arquitectura moderna ha transformado la manera de diseñar, construir y habitar en Nicaragua. ¿Alguna idea que nos pudieras dar para este episodio? Bueno, la idea sería para los jóvenes arquitectos que si tienen la oportunidad de vivir en una casa moderna, cuídenla y presérvenla, llévenla a su estado original. En este sentido, pues al final va a ser pintarla en blanco, puede ser, conservar las ventanas de aluminio y vidrio. Conservar, yo llamaría conservar, pues, y si somos arquitectos, pues también conservar en lo posible esa arquitectura, animar también a aquellos que tienen una vivienda o trabajan realmente, pues, en edificios modernos, cuidarlos también, mantenerlos,
porque es parte de ese patrimonio contemporáneo, pues. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar con nosotros compartiendo esta información tan importante, incluso para nuestros oyentes. El tener conciencia sobre este movimiento arquitectónico. Sí, que tenemos muy buenos ejemplos de arquitectura moderna en el país, que hay que valorizarlos y tenerlos presentes. Y así cerramos otro episodio de Conecta Ideas. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. En el próximo seguiremos conectando. No te lo puedes perder.